Bienvenidos, estimados estudiantes, chicos y chicas, a la semana número 27 en Educación para el Trabajo para primer y segundo año de secundaria. Bien, el tema de esta semana 27 es validar la hipótesis del bloque segmento de clientes. Ya muchos de ustedes ya hemos visto ese bloque y lo que vamos a hacer ahora es validar. ¿Qué es validar? Es corroborar si es que está bien nuestro segmento de cliente, nuestra hipótesis, lo que habíamos hecho, mediante unas técnicas o estrategias. Entonces, por favor, hay que tener en cuenta que vamos a hacer lecturas, ¿cierto? Con ejemplos para que se pueda entender mejor. Entonces, ya vamos a empezar desde la actividad 1, donde dice comprendemos el proceso de validación de las hipótesis del bloque segmento de clientes. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Como ya hemos trabajado los 8 bloques de nuestro lienzo Lean Canvas, las cuales han sido completados con hipótesis, ¿cierto? En cada bloque. Entonces, ¿qué es la validación de la hipótesis del bloque segmento de clientes? Entonces, estoy repitiendo, esta vez validando la hipótesis que ha sido elaborada. Hoy nos enfocaremos en el bloque segmento de clientes, cuyo objetivo es comprobar que nuestra hipótesis o suposición sobre el bloque segmento de clientes es realmente como suponíamos. También el segmento de clientes identificado si está dispuesto a pagar por la solución o sus problemas o necesidades. Y también si es que el tamaño del mercado es tal que permitirá que mi negocio se expanda, ejemplo, que pueda crecer a nivel nacional, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, a eso llamamos segmento de clientes. ¿Qué más? Ya saben ustedes que un grupo de personas, acá tenemos de todos los colores, fíjense bien, hay un grupo de personas en las cuales estas personas son en general, pero cuando tú colocas tu producto al mercado, tú vas a tener que seleccionar de estas personas. Por eso es que acá hay un grupo de personas de color rojo, de color verde y de color amarillo. Por lo tanto, acá ya están segmentados. O sea, quiere decir que acá hay un grupo de personas que están interesados en ciertos productos. Igual acá en el verde, igual acá en el amarillo. ¿Correcto? Entonces a eso llamamos segmentar. Ya estamos prácticamente recordando nada más, porque ya lo hemos hecho. Porque nuestro objetivo es ahora comprobar si es que está bien nuestra hipótesis. Entonces, es imposible crear, diseñar y posicionar de manera eficaz un producto para todo el mundo en ese sentido. Claro, o sea, no a todos los vas a dar tu mismo producto, porque todos no van a tener las mismas necesidades, todos no van a querer tu producto, ¿cierto? Solamente algunas personas nada más que estén interesados, y que tú tienes que detectar quiénes son, ¿no? Qué problema, qué necesidad tienen en común y que estén dispuestas a pagar tu producto. A ese grupo específico se le denomina segmento de clientes o segmento de mercado. Entonces, ¿qué nos permite conocer el segmento de clientes? Nos permitirá conocer y entender mejor a nuestro cliente, ¿correcto? Sus necesidades o sus problemas. Dirigirnos a un público de similar comportamiento, hábitos y consumo. Lo estamos repitiendo de nuevo, que esas personas que están segmentadas, que están prácticamente agrupadas o que solamente nosotros escogemos, es para ellos nada más, no es para todo el mundo. Resolvemos sus problemas o necesidades a la medida de las expectativas del segmento de clientes elegido. Así es, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay que recordar que cuando nos centramos en el segmento de clientes con los problemas en mente que puedan tener, acá se resumen las características de tu cliente y tu objetivo al iniciar es definir los Early Adopter. ¿Qué vienen a ser tus primeros clientes, cierto? Bien, vamos a usar un ejemplo para entender mejor. Entonces, en mi propuesta única de valor, ya se acuerdan también que hicimos en esa parte antes de, cuando estábamos haciendo los segmentos de clientes, también declaramos una propuesta única de valor. Pero esta propuesta única de valor, ojo, lo están declarando para este ejemplo, ¿ya? Para un ejemplo donde, por ejemplo, están viendo, si ustedes ven acá las figuritas, hay personas que les gusta colocarse la camiseta de algún equipo en especial o comprar, ¿cierto? Entonces, a todos no, de repente no nos va a gustar, ¿cierto? Solamente a algunos casos, porque todos tienen diferentes equipos.
Por lo tanto, acá dice, la manera de identificarte con tu equipo y la cultura de tu pueblo vistiéndote con camisetas deportivas con aplicaciones bordadas a mano. Ese viene a ser la propuesta única de valor. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que quieren no ponerse la camiseta de su equipo, ya, como por ejemplo equipos, ¿no?, del Perú, y que quieren bordes, ¿no?, a mano, bordadas a mano. Ese es un grupo de clientes, se dan cuenta, que desean, o que son un número de personas que desean ese tipo de camiseta, ¿cierto? Entonces, acá, dedicada más tiempo a construir que a planificar en tu negocio, es la propuesta única del IE. Bien, entonces, para este caso de las camisetas, nos dan una hipótesis de sus clientes. ¿Cuáles son esas hipótesis del segmento de clientes que tiene este caso? Dice, hombres de 35 a 50 años casados, tienen menos de 3 hijos o hijas, asisten por lo menos a 4 partidos de equipos profesionales al año, ganan más de 2.500 soles mensuales y tienen un sentido de responsabilidad social. Gustan de la artesanía local con iconografía de la cultura local, generalmente viven en zonas urbanas, gustan de verse bien y en especial de usar camisetas que les identifiquen con sus equipos favoritos. Entonces, así ustedes han tenido que hacer sus hipótesis, ¿cierto? Entonces, pero acá estamos viendo el caso de las camisetas. Sigamos. Entonces, ¿para qué te sirve segmentar clientes? Ya estamos repitiendo de nuevo. Segmentar es dividir, diferenciar adecuadamente a tus clientes para entenderlo mejor, dirigirse a un público de similar comportamiento y consumo, construir un producto o servicio de la medida de un grupo de clientes, optimizar recursos atendiendo a quienes realmente lo requieran. Acá está de nuevo, miren, estas personitas que están acá como figuritas, están todos de colores, pero al final se dividen y se diferencian por ser grupos que tienen algún interés en común. A eso llamamos, en este caso, segmentar clientes, ¿cierto? Luego, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es la suposición de los segmentos de clientes. Ustedes han elaborado sus hipótesis, ¿ya? Ustedes han hecho suposiciones en la cual han denominado ya o han hecho su hipótesis de segmento de clientes. Para que ustedes lo vean un poco mejor y validen su hipótesis, porque lo que estamos haciendo es validar hipótesis, no construir recién hipótesis, sino validar. ¿Qué pasos debes de realizar durante el proceso de validación del segmento de clientes? 1. Investigar el tamaño del segmento de clientes objetivo. Entonces, obtener datos estadísticos sobre el número de personas que son parte del segmento que has definido es importante. Entonces, si te das cuenta, acá nos menciona sobre algunas entidades donde podemos nosotros tener números exactos. Por ejemplo, esos datos que tú quisieras, ¿no? Esos datos que tú quisieras que realmente saber cuántas personas hay, en qué forma están distribuidas, hombres, mujeres o por edades, lo encuentras en la INEI o también en la RENIEC. Son entidades con datos verdaderos, ¿no? Que tú puedes saber ahí la cantidad de personas para que tú puedas segmentar ahí y ver a cuántas personas más o menos vas a tratar. Entonces, el primero es investigar el tamaño del segmento. El tamaño no es lo que es la altura ni nada por el estilo, es la cantidad de personas que existen, ¿cierto? Y acá lo tenemos, miren, acá hay un hombre con una manito que está segmentando a un cierto grupo de personas. Luego, observar, ¿no? La otra técnica para validar mi segmento de clientes es observar, es mirar cómo se comporta el cliente, sin que él lo sepa, para que podamos conocer cómo realmente actúa, cuáles son sus movimientos y con quién anda, cómo va vestido, compra algo extra, etc. Acá vemos, ¿no? Nosotros tenemos que ser observadores. Cuando queremos poner nuestro negocio, queremos saber qué es lo que quieren nuestros clientes. Por lo tanto, debemos ser muy observadores, muy minuciosos en esa parte, por lo tanto. ¿Ya? Entonces, en la entrevista
Luego viene, después de observar, viene la entrevista. ¿Qué pasa con la entrevista? La manera más rápida de aprender sobre sus problemas o necesidades es hablar con los clientes. Acá vamos también a entrevistarnos de una mejor manera para poder, ¿qué cosa? Entendernos mejor y ver cuál es la problemática o la necesidad del cliente. Entonces, la entrevista con el cliente es una forma de validación cualitativa muy eficaz. A la hora de detectar indicios sólidos a favor o en contra de una hipótesis utilizando una muestra de tamaño razonablemente pequeña. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la entrevista, que también es parte de la validación del segmento de clientes. Experimentar. En el experimentar, el prototipo producto mínimo viable, ¿sí? Sí, de lo que es en este caso, habíamos visto la propuesta única de valor, ¿ya? La propuesta única se usará con la experimentación o validación. Tienes que tener ya un producto de verdad que debe estar vendiendo Entonces, en esta fase experimental ya debes estar tú prácticamente vendiendo el producto y viendo cómo es que va tu negocio, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay una chica que está que vende, ¿cierto? Entonces, eso llamamos experimentar. ¿Qué resultados podremos obtener de la validación? Escuchen bien. Después de haber hecho tu propuesta, ¿sí? Única de valor, ¿ya? Entonces, lo que tú vas a hacer acá es saber cómo obtener la validación. Entonces, vamos a validar el ejemplo de la propuesta única de valor. La manera de identificarte con tu equipo y la cultura de tu pueblo vistiendo con camisetas deportivas con aplicaciones bordadas a mano. Ya, esa es la propuesta única de valor. Podemos obtener los siguientes resultados. ¿Correcto? Podemos tener los siguientes resultados. Por ejemplo, entonces repetimos. Para nosotros validar el ejemplo de la propuesta única de valor, entonces, ¿cuál es la propuesta única de valor? Es la manera de identificarte con tu equipo y la cultura de tu pueblo vistiéndote con camisetas deportivas con aplicaciones bordadas a mano. Podemos obtener los siguientes resultados. Por ejemplo, para este ejemplo hay una hipótesis correcta, hay una hipótesis medianamente correcta y hay una hipótesis incorrecta. Si cuando nosotros hacemos todas las mediciones o la validación, sea la investigación, observación, entrevista y experimentación, y confirmamos que era correcta, entonces acá podemos decir que confirmamos que los clientes que habíamos supuesto son los correctos. Ejemplo, dice, ¿no? Son hombres de 35 a 50 años que están dispuestos a comprar camisetas. Tienen la necesidad de resolver los problemas, de resolver el problema de contar con camisetas deportivas con aplicaciones bordadas a mano y están dispuestas a pagar por ellas. Ahí está, esa es una hipótesis correcta. Pero ¿qué pasa si después de hacer la investigación, la observación, la entrevista y la experimentación, no habíamos considerado en la hipótesis era medianamente correcta, donde dice, no habíamos considerado en nuestro supuesto que, además de hombres, también existen mujeres de 25 a 35 años que asisten a ver los partidos y que también desean camisetas deportivas similares? ¿Se dan cuenta? Ya acá están poniendo a las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que tu hipótesis no era correcta, sino era medianamente correcta. Y la hipótesis incorrecta es cuando encuentras otro grupo diferente al que tú suponías. Ejemplo, los hombres de 35 a 50 años no estaban interesados en las adquisiciones de nuestras camisetas. Prefieren camisetas con estampados y no bordados. Si sucede esto último, no hay problema, no has gastado dinero en elaborar un gran número de camisetas como usaste en el producto mínimo viable. Evitaste pérdidas y ganaste en conocimiento de mercado. O sea, quiere decir que si tu hipótesis, en este caso, te diste cuenta que no eran las personas, que no eran de 35 a 50 años, cuando hiciste la entrevista, cuando hiciste la observación, ellos no querían camisetas
a mano bordada y te diste cuenta que querían camisetas solamente estampados, entonces tú no has perdido nada. ¿Por qué? Porque como todavía estás haciendo todo suposición o estás prácticamente, teóricamente estás trabajando con el modelo de negocio Lean Canvas y el bloque segmento de clientes, entonces has podido arreglar y vas a poder arreglar todavía acá, ¿no? Ya no te vas a ir de frente a vender camisetas y perder, porque si tú te das cuenta que sacas tus camisetas al mercado a vender y te das cuenta que después te das cuenta que hay más gente que compra estampado que bordado, entonces prácticamente ¿a quién le vas a vender esas camisetas bordadas? Entonces ahí estas hipótesis son variables. Si tú te das cuenta haciendo investigación, haciendo observación, haciendo entrevista y haciendo experimentación, tú te vas a dar cuenta si tu hipótesis era correcta, era medianamente correcta o era una hipótesis incorrecta. Entonces tú nada más debes saber porque tú eres el que tienes tu propio producto. Bien, después de hecha la lectura, realiza tu actividad. Entonces, así como has visto en el ejemplo de las camisetas, entonces elabora una descripción de los resultados que se pueden obtener en la validación del segmento de clientes de tu proyecto. O sea, ponte en ese lugar, ponte que ya tú estás con tu producto y tú has puesto ya en tu segmento de clientes, en tu hipótesis del segmento de clientes, has puesto ya y ve si es que tu hipótesis está bien, está realmente correcta o medianamente, o de repente vistes que no es tu grupo o tu segmento de clientes o tu grupo de personas que vas a vender, o se añadió otras personas o de repente no son esas personas, ¿correcto? Entonces tienes que describir, a ver cómo te fue este resultado. Tienes que describir tu hipótesis, mejor dicho, ¿ya? Y ver si es que es correcto o no es correcto, ¿no? De acuerdo a tu proyecto, ¿correcto? De acuerdo a tu proyecto. Luego, acá tienes una preguntita y vas a poner acá qué te pareció o qué crees que lo que he aprendido hoy te servirá útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento. ¿Por qué? Ya saben que en Educación para el Trabajo estamos nosotros haciendo proyectos, estamos nosotros siendo emprendedores o que nosotros vamos a poner nuestro propio negocio. Muy bien, entonces acá no olvides de siempre anotar, registrar en tu cuaderno, ¿sí? Y tenerlo bien al día, semana a semana. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la actividad número 2. En la actividad número 2, ya, validamos la hipótesis del bloque segmento de clientes. Acá vamos a validar, o sea, nos vamos a dar cuenta, con ese mismo ejemplo de las camisetas, nos vamos a dar cuenta cómo se valida, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que debemos investigar, observar, entrevistar y experimentar, cada una de estas fases tiene en su desarrollo sus propias técnicas. Cuando yo investigo, ¿no? Ya he dicho, cuando nosotros nos vamos a sacar estadísticas, ¿ya? A una entidad que sea verdadera o que nos dé información verdadera, como en este caso es la INEI, ¿cierto? O también la RENIEC. También tenemos que ver quiénes son nuestros clientes, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? ¿De qué edad son? ¿Sí? ¿De qué edad más que todo, ¿no? Porque para este caso, ¿no? Nos están dando el ejemplo que dice, puede obtener datos como hombres mayores de 35 años y menores de 50. El resultado es que son 4 millones de personas en el Perú. Miren, además, el 50% de estos hombres está casado y tiene menos de 2 hijos. Miren, toda esa información lo sacan de dónde, del INEI. Por lo que podemos inferir que el tamaño del segmento de clientes será de 2 millones de personas. A esto podemos sumar datos del Ministerio de Cultura. Miren, acá también en el Ministerio de Cultura también se puede sacar información, en donde encontramos que el 25% de los varones que asiste a eventos culturales relacionados a artesanía,
compra de artículos. Finalmente, solo como suposición podríamos intuir que nuestro segmento sería 500.000 personas. Solo como suposición. ¿Te das cuenta? Para este caso de las camisetas. Sigamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la fase de observar? Para este caso. Entonces, en el momento de observación vimos los siguientes comportamientos, ¿ya? Entonces, miren, estos son ejemplos nada más, ejemplos, ¿ah? Del mismo caso que son de las camisetas. Entonces, dice acá, ¿qué observaron? Vimos que los hombres no asisten solos, asisten en compañía de al menos una persona. ¿Ya? De 20 hombres, 15 llegaron con sus camisetas puestas. Los otros consiguieron una en el estadio. Los otros 5 consiguieron una en el estadio. ¿Ya? ¿Qué más? Hubo mujeres jóvenes que conseguían camisetas para ingresar al estadio. A diferencia de los hombres, eran más exigentes en la calidad de diseño. Eso observaron. Se observó que intentaron pagar con tarjeta, pero no pudieron. El medio de cambio era efectivo. Hubo colas y aglomeraciones para adquirir camisetas oficiales y alguna de un toque distinto. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que habíamos observado. Pasamos a otra fase. Entrevistar. Y la técnica era la entrevista. Entonces, para desarrollar la entrevista te brindamos algunas preguntas sugerentes a que puedes usar. Por ejemplo, las preguntas sugeridas en relación al ejemplo permite explorar y conocer más el segmento de clientes. Entonces, se sugiere preguntar de la siguiente manera. Cuénteme, ¿cuándo fue la última vez que asistió al estadio? ¿Cómo fue su experiencia con quienes los visitó? Nada más. ¿Qué fue lo que lo motivó a asistir? ¿Con qué frecuencia va al estadio? ¿Utilizas algún tipo de vestimenta de su equipo cuando lo ve jugar en el estadio? ¿Qué le ha resultado difícil en el momento de buscar una prenda de vestir de su equipo? Nada más. Entonces, ellos han utilizado estas preguntas, pero hay que evitar las preguntas cerradas. ¿Y cuáles son? Porque esos no ayudan a validar y explorar lo que nosotros queremos saber. Por ejemplo, una pregunta cerrada es, ¿a usted le gustan los deportes? ¿Usted va al estadio? ¿Le gusta ir al estadio? Entonces, le va a decir sí o no, pero no les va a decir realmente qué es lo que le interesa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta y evitar preguntas cerradas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para realizar una entrevista? Tenemos que tener en cuenta que hay que practicar antes, ¿ya? Hay que practicar, ¿no? Antes de realizar la entrevista, y te pide que con ayuda de tus familiares o amigos puedas practicar cómo suenan tus preguntas. Esto a modo de práctica. Realizar en entrevistas a tus conocidos te permitirá perfeccionar tu técnica y mejorar lo que realiza, la mejor forma como realizas las preguntas. Quizás en este momento tus preguntas puedan cambiar de orden, pues para eso son las pruebas. Recuerda que la más importante es generar una conexión con tu cliente para evocar emociones reales. Ahí está. Todo esto hay que tener en cuenta antes de entrevistar. Esa es una prueba de entrevista. Luego, tenemos, antes de empezar las entrevistas con tu segmento de clientes, ya responde las siguientes preguntas. También tienes que hacerte estas preguntas. ¿Cuántas entrevistas debo hacer? Entonces, mínimo por día 2. Si son más, mucho mejor. ¿A dónde ir? Entonces, identificas dónde hay mayor concentración de tu público objetivo. Ejemplo, en nuestro caso, vecinos que gustan ir a los estadios, grupos de Facebook relacionados a deportes, eventos relacionados a partidos. Ten presente que puedes preguntar utilizando tus redes sociales o conversando desde tu balcón o la puerta de tu casa, siempre manteniendo la distancia social y mascarilla. ¿Cuánto tiempo? Alrededor de 15 minutos es necesario obtener información relevante. Eso nos preguntamos cada vez que vamos a hacer una entrevista, ¿no? Nos colocamos el tiempo, dónde vamos a ir y a cuánto vamos a entrevistar. Después tenemos que ver la ficha de recolección de datos, la fuente de verificación. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿No? ¿Qué tenemos que anotarlo? ¿Cierto? En una libreta, en una hoja, no sé.
Esas respuestas debemos tenerlos de nuestros entrevistados. También tenemos que tener datos del contacto de entrevistado, nombre, correo, número de celular. Estos datos son importantes, pues los podrás usar para las siguientes reuniones e incluso para ofrecerles tu futuro producto. También puede ser en una hoja de cálculo donde colocamos nuestras respuestas, ¿no ven? Ya les sugirieron la ficha de recolección de datos. Ahora, supongamos que ya hicimos la entrevista. Entonces, ya a quienes se compraron en el mismo estadio y a otro grupo que asistió con la camiseta puesta. Entonces, la entrevista fue de esta manera: nombres y apellidos y las preguntas y las respuestas, ¿cierto? Entonces, acá, ¿con qué frecuencia asiste al estadio? Y la respuesta es: no me pierdo los partidos de mi equipo. ¿Dónde adquirió su camiseta? Me la regalaron, ¿no? ¿Suele venir acompañado? Sí, me gusta disfrutar en familia. ¿Qué valora de la camiseta que compró? Es el diseño oficial de mi equipo. Ahí está. Hasta ahí ya preguntamos a Sergio Ramírez, un hombre de edad de 60 años. Luego, la otra entrevista es a María Quispe, una mujer de 28 años. ¿Con qué frecuencia asiste al estadio? Al año 4 veces, ¿no? Miren, ¿dónde quiero su camiseta? Tuve que comprar una aquí. ¿Suele venir acompañado? Sí, acompaño a mis primos. ¿Qué valora de la camiseta que compró? Apoyo a los artesanos y me gustaron los diseños únicos. Igual, ¿no? A una mujer de 28 años entrevistan, ponen su nombre, su teléfono y su correo. Entonces, así son las entrevistas, ¿correcto? Ellos están entrevistando por el caso de los que tienen, en este caso, camisetas, ¿cierto? A los que les gusta usar las camisetas. Por lo tanto, supongamos que ya se realizó las entrevistas y tendremos los siguientes, ¿ya? Entonces, después de haber hecho esa encuesta, esa entrevista, entonces tendremos los siguientes, dice, ¿no? Los siguientes resultados. ¿Qué dice? Que se ha segmentado a hombres de 25 a 50 años, ¿ya? En total, 50 entrevistados. ¿Y qué respuestas y qué aprendizajes hemos obtenido? Que los hombres que asisten son fans de equipos profesionales de fútbol. Indicaron que asisten el 70% de encuentros deportivos oficiales, pero ya tienen una camiseta de su selección. Las mujeres de 25 a 40 años, que han sido 40 entrevistados, eran parte de los grupos de fanáticos que compraron camisetas elaboradas por manos artesanas. Las mujeres entrevistadas indicaron que los diseños relacionados a momentos importantes del jugador en la cancha los comprarían para regalarlos e incluso para coleccionar. Aprendimos que las mujeres que asistieron y compraron buscan un valor más allá del producto. Ahí está la respuesta y el aprendizaje que obtuvimos, ¿cierto? Entonces, en la fase experimental es vender las primeras camisetas, darse cuenta de la aceptación o rechazo, mejorar los diseños, formas o colores de acuerdo a las sugerencias de tus clientes del tipo Early Adopter, ¿no? En español, los primeros en adoptar. Para validar iremos poco a poco vendiendo 100, 500 o 1000 camisetas, así sucesivamente. Comenzaremos con los clientes que no son más cercanos, aquellos de confianza que nos pueden dar consejos sobre colores, formas y los bordados. Luego, cuando ya tengamos definido nuestro producto, gracias a los consejos de nuestros early, empezaremos ahora sí a vender a mayor escala. Entonces, se dan cuenta, ya pasamos por esta fase. Y ahora vamos a ver cuál fue el resultado de nuestra validación. Entonces, la hipótesis sin validar, o sea, la hipótesis tal y como es. ¿Qué pasa? Esta hipótesis dice: hombres de 35 a 50 años casados, tienen menos de 3 hijos, asisten por lo menos a 4 partidos de equipos profesionales al año y que ganan más de 2.500 soles mensuales. Tienen un sentido de responsabilidad social de la artesanía local con iconografía de su cultura local, generalmente viven en zonas urbanas. Disfrutan verse bien y usan camisetas de los que los identifiquen con su equipo favorito.
Entonces, después que ya se ha hecho las 4 fases, investigar, observar, entrevistar y experimentar, han llegado a la hipótesis validada, que han llegado que mujeres de 25 a 40 años que asisten a los encuentros deportivos como motivación para invertir en la compra de productos, con responsabilidad social, apoyo de artesanos, ¿ya? Que buscan artículos con temas deportivos para regalo o amigas o familiares. Usan medios digitales, redes sociales, páginas web, entre otros, y tienen mayores de 1.600 soles. Ingresos mayores de 1.600. Entonces acá, ¿qué cosa pasó? En la hipótesis se dieron cuenta que también, aparte de los hombres, había mujeres. Por lo tanto, recién ahí se valida su hipótesis. Se dieron cuenta que también las mujeres asistían a los encuentros deportivos, compraban las camisetas, y no solamente eran los hombres. Para eso se validan las hipótesis, para ver quiénes, si realmente lo que hemos puesto está bien, o de repente se está añadiendo a algunas otras personas más, o de repente también puede ser que no, o sea, o puede ser que esas personas tampoco que hemos pensado no son. Para eso se valida la hipótesis. Entonces ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a elaborar las preguntas de la entrevista según tu proyecto de emprendimiento, según tu producto, ¿ya? Eso nada más, haces tus preguntas, ¿ya? Así como en el ejemplo de las camisetas, guíate de eso, ¿ya? Y la entrevista, ¿quién lo vas a hacer? A tus familiares más cercanos nada más. ¿Por qué? Porque tú no puedes salir a otros lugares, ¿no? De acuerdo a tu producto y a preguntar a la calle por eso de la pandemia, ¿no? Porque es muy peligroso. Y al final redactas el segmento objetivo de cliente validado, así como está acá de hipótesis validada. Hasta ahí hemos terminado. Y luego tienes una preguntita. ¿Crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento? ¿Por qué? Fíjense bien, estamos validando ¿qué cosa? Nuestra hipótesis del bloque segmento de clientes. Por lo tanto, las ideas claves es: existen objetivos de la validación de hipótesis, ahí está, del bloque segmento de clientes definidos, o sea, y nosotros podemos validar. Validar las hipótesis de segmento de clientes implica investigar, observar, entrevistar y experimentar. Ahí está, para validar. ¿Correcto? Con eso, estimados estudiantes, hemos terminado y prácticamente pasamos ya a las preguntas. Gracias.